Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la comunidad de Voz Deportiva? Todos nuestros auditores que ya nos sintonizan por la 92.5 Radio Bonita FM y también por la señal online bonitafm.cl. Señores, ya finalizó la primera rueda, se aproxima la Copa Chile, un mes más aproximadamente. Y para ello estamos aquí con un equipo que sabe de fútbol, con señores que hoy día me voy a nutrir de su conocimiento, de sus comentarios, de sus opiniones. Así que voy a partir, primero que todo, con usted, don Gabriel Aros Mansor, Gaby Gol. ¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo dice que está? ¿Cómo dice que estamos? Bueno, aquí estamos en una nueva jornada, aquí, ¿no es cierto?, haciendo esta voz deportiva, aquí en Bonita FM, junto a dos grandes jóvenes valores, ¿no es cierto?, del periodismo local, con quienes obviamente me siento grato de poder compartir. El sentimiento mutuo, muchas gracias. Mire y por este otro lado, en esta otra esquina, en este otro rincón, el titán en la región. ¿Cómo le va, don Diego Olea? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes primero que todo. Me va increíble, amigos míos, en este día martes. Sí, porque a pesar de que termina la primera rueda, creo que siempre está el espacio también para permitirnos seguir fluyendo también y volver quizás a mantener la preocupación en otras cosas que habíamos dejado un tantito de lado con el fútbol. ¿A qué se refiere, don Diego? Con la vida misma, creo yo. Uno se conecta con esas otras áreas que hablemos de la vida, entonces, que no habían estado tan presentes, pero sí creo que la esperanza está y el futuro se me hace brillante. ¿Sí? Que, ve el futuro con optimismo usted, don Diego, ¿no? Sí, lo saludo con mucha pasión y mucho cariño también en este día. Perfecto, mire, qué bueno partir el programa de esa forma, con esa energía. Como lo mencionaba en un principio, finalizó la primera rueda, un O'Higgins que en calidad de visitante derrotó a Palestino con una jugada de balón parado, una sorpresa por ahí de Brian Torrealba. Quisiera consultarte a ti también, Diego, sobre cómo analizaste este partido. ¿Te dejó contento? ¿Te dejó satisfecho? ¿O te dejó preocupado? Mira, bueno, buen punto ese, no habíamos tenido la oportunidad acá de los tres comentar sobre el partido. Creo que para terminar la primera rueda, perfecto. Una victoria se hacía necesaria ya a esta altura. Y me parece que es el antídoto en este caso, o la pildorita perfecta que necesitamos consumir como seguidores de este club. Pero en lo futbolístico, si bien se hizo un partido inteligente, un partido correcto, donde coincido con mucha gente también que lo conversé, O'Higgins siempre estuvo más cerca del resultado positivo que Palestino, en eso que uno llama quizás las ganas que imprime cada equipo. Por lo tanto, creo que en esa arista uno queda tranquilo y muy contento. Mucha algarabía por la victoria, porque ha sido un campeonato, una primera rueda muy difícil, donde las victorias son muy esquivas, y qué decir de local, una sola de local y son 4 de visita. Y en líneas generales creo que no me gustó la primera rueda de O'Higgins, tengo que ser honesto también. Sin embargo, creo que se termina como uno pretendía que se terminara esta primera rueda, Nicolás. ¿Y usted, don Gabriel, mantiene esta... Bueno, ¿cómo lo vivió en este caso? Usted estuvo allá, en el lugar del partido, en la cisterna. Primero que todo, ¿cómo fueron atendidos? Imagino que cómo deben ser atendidas las leyendas también. Un equipo completísimo ahí en la cisterna aquel día viernes. ¿Y cómo lo dejó el partido? ¿Tranquilo? ¿Lo dejó preocupado? ¿Cómo? Sí, bueno, de verdad que de cara a lo que era este duelo frente a Palestino, yo tenía mis aprensiones. ¿Sí? Pensábamos, ¿no es cierto?, de que O'Higgins podía quizás haber cerrado de peor manera este campeonato. Peor manera porque se enfrentaba frente a un cuadro palestino que estaba también ávido de los puntos, y porque también estaba un poco cuestionado la conducción de Pablo Vitamina Sánchez en el banco de Palestino. Por lo tanto, se hacía peligroso, y más aún si uno toma en consideración que tiene jugadores interesantes. Lo dijo el Pato Rauca, a propósito, está todavía varado. ¿Qué vaya? Oiga, lo dijo el Pato Rauca, que si a lo mejor analizamos hombre a hombre, Palestino quizás era más porque sabía que tenía delanteros más contundentes, tenía mediocampistas efectivos y tenía una defensa, ¿no es cierto?, que
que destacaba. Entonces, en ese aspecto, obviamente uno veía más porque, claro, uno pensaba, por ejemplo, en un Bartichotto, por ejemplo, pensaba en un Maxi Sala, y decíamos, no, son jugadores que no hay que darle un centímetro, ¿no es cierto?, de ventaja, porque ellos te pueden clavar. Entonces era una aprensión, era una preocupación que había, ¿verdad?, de cara a este partido de O'Higgins con Palestino. Pero creo que cerró una campaña de visita para mí aceptable. Para mí aceptable, puesto de que de las 7 salidas, 8 salidas, no me recuerdo cuántas fueron, solamente en 2 partidos, ¿no es cierto?, vio derrotas, claro. Entonces creo que y si uno mira los números, obviamente tiene más de 50% en producción en lo que fue la primera. Entonces, en ese aspecto, O'Higgins creo que cumplió. Donde tiene su talón de Aquiles, donde tiene su saldo pendiente, donde tiene su cuenta pendiente y números rojos, es jugando acá, ¿no es cierto?, en condición de local. Y ahí O'Higgins creo que de cara al segundo semestre seguramente va a tener que hacer hincapié, ¿verdad?, para borrar, para darle por lo menos una satisfacción a este público rancagüino, porque este público rancagüino partió muy bien el campeonato con asistencias muy, pero muy llamativas. Pero creo que fue el propio cuadro, ¿no es cierto? Y aquí quiero involucrarlo a todos. Cuando yo hablo de cuadro, parto desde la conducción técnica, ¿verdad?, hasta quienes están, ¿no es cierto?, a cargo de la utilería, involucrándolos, por supuesto, que a todos. Y ahí, ¿no es cierto?, acá en condición de locales donde O'Higgins está al debe, porque es ahí donde tiene que encantar y reencantar a su gente. ¿Me entiendes? Sí. Porque aquí, ¿no es cierto?, es cuando tienen la posibilidad de verlo mayoritariamente. Entonces, como decía el Pato Rao, aquí pasó prácticamente invisibilizado. Entonces, acá O'Higgins tiene esa cuenta pendiente, tiene esos números rojos, tiene un saldo ahí, ¿no es cierto?, en su cuenta corriente negativo, por lo tanto creo que tiene por lo menos una segunda rueda, ¿verdad?, para mejorar esos números que nos gustan en el global. Si bien es cierto, si uno separa en condición de visita en condición de local, obviamente de visita uno tiene que estar contento, contento, pero de local obviamente uno tiene que estar mal. Y si hacemos una sola, ¿verdad?, todo eso lo llevamos, ¿no es cierto?, y lo aunamos, obviamente que también ahí tiene números que están por debajo del 50%. Usted habló de cifras, Gabriel, y aquí las tenemos. Tenemos en este caso el análisis, los números, el cifras del rendimiento de O'Higgins en este caso, en condición de local, en condición de visita, y el total, juntando estos dos conceptos. Por favor, Diego. Antes de introducirnos de lleno ya en los números que no mienten. Los números no mienten, compadre. La data, me gustaría decir lo mismo a usted. La data siempre le gana al relato, compadre. Eso está escrito. Creo que es muy bueno el análisis que hace Gabigol acá de lo que ha sido esta primera rueda de O'Higgins, y sobre todo haciendo este hincapié en la diferencia de lo que ha mostrado O'Higgins en su display de visita y lo que ha mostrado de local, donde no ha podido ser coherente, creo yo, en su juego primero que todo, sacando la segunda fecha del campeonato, que creo que eso es un oasis dentro de esta campaña, y vaya oasis que fue, que le dio bastante crédito a De Muner, ese 5-1, pero creo que O'Higgins de visita ha entendido este campeonato, cómo jugar los partidos. Ha entendido que es un equipo corto, limitado, que quizás técnicamente siempre se ha visto en inferioridad, pero todo eso, digamos, de técnica, se puede suplir o se puede contrastar dentro de los partidos, con orden, con garra, con compañerismo, con ser un equipo solidario, corto, se ha visto. Y eso no lo ha podido plasmar O'Higgins de local. Acá lo que yo veo de local más bien es como lo que salga. O sea, intentamos ganar un partido, pero a lo que salga. ¿Siente que hay presión en este caso? No, yo no creo que haya presión. Sí, yo creo que hay quizás un anhelo tal que se traspasa a modo de ansiedad. Yo creo que por ahí pasa. Yo creo que más ansiedad que presión. Claro. Y esa ansiedad... No, que ni siquiera la gente se ha mostrado tal como ya que hay una situación, digamos, límite. No, nos ha mostrado sí. De hecho, para complementar un poquito más esta información, al año pasado íbamos séptimo. A mitad de campeonato, cuando jugamos con Everton, allá, en un partido
fomísimo, un empate a 0, y yo creo que generaba más dudas que ahora. En cómo jugaba O'Higgins o cómo se mantenía en esa posición, porque el juego de verdad que uno no veía para dónde iba. De hecho, ese partido Castro jugó de 10. Imagínate. A Castro habrían inventado en posiciones. cambio ahora, imagínate, O'Higgins termina 9º, la primera rueda, y no están esas mismas dudas. Porque como dice Gaby, de visita, hay una campaña que se solidifica. Por otro lado, de local, los números que vamos a pasar a conocer indican todo lo contrario, donde O'Higgins no ha sido de confiar, y eso lo demuestra también que nosotros como seguidores que cubrimos a O'Higgins, cada vez que viene un equipo a Rancagua da la sensación que se pueden llevar cualquier punto. Mira, así es, Diego. Por dar un dato ahí al que tú mencionaste, desde el retorno del torneo en formato largo, en este caso, O'Higgins nunca ha finalizado la primera rueda más allá del 6º puesto. De hecho, este lugar lo logró con Marco Antonio Figueroa en 2019. Y que ahí se lograron 21 puntos. Uno más que el que logró Pablo de Müller, claro que ahora finalizó 9º. Pero respecto a las cifras, claro, en condición de visita, de 24 puntos posibles, O'Higgins logró 14. 4 triunfos, 2 empates, 2 derrotas, 9 goles a favor, 7 goles en contra y un 58,3% de rendimiento. Calidad de local, de 21 puntos posibles, solo se amarraron 6 en casa. Un triunfo, 3 empates, 3 derrotas, 9 goles a favor, 9 goles en contra, y hay que considerar que esos 9 goles a favor, 5 se hicieron en un partido, con un 28,5% de rendimiento. O sea, la diferencia es abismal, 58 de visita y un 28% de rendimiento en condición de local. Y en total, si juntamos todas las cifras, el técnico logró un 44,4% de rendimiento. ¿Qué tal estos números, Gabriel? La verdad es que los números son más decidores, ¿verdad?, que la propia campaña. Porque bastaba que O'Higgins sacara un punto más y a lo mejor no era no en un lugar. Claro. La diferencia es muy estrecha. Claro, ¿me entiendes? Si le ganaba a Everton, por ejemplo, era Everton el que habría quedado en la parte baja, ¿no es cierto? Y O'Higgins estaría en un 8º puesto, en fin. Entonces, pero cuando uno escucha un 44%, obviamente le queda la sensación de que son números malos. O sea, para el equipo que está en estos momentos, considera que el porcentaje 44% de rendimiento era algo esperable, se esperaba más, se esperaba menos. Es que la verdad es que a uno le gustaría, por ejemplo, saber cuáles son las proyecciones que hace el cuerpo técnico. Por ejemplo, si dice el cuerpo técnico, yo en la primera rueda pretendo ganar 22 puntos, quiere decir que estamos dos abajo. Entonces, si uno lo lleva porcentualmente, están un 10% bajo, ¿no es cierto?, lo que tenían proyectado. Si querían 21, bueno, está. O superar lo que se hizo el año pasado, también estaríamos bajo aquello. Pero queda una sensación distinta, por ejemplo, porque no sé si será que este técnico tiene un modo de expresarse que todos le entendemos, todos le captamos, que está, ¿no es cierto?, interpretándonos a cada uno nosotros cuando él dice jugamos bien, regular o jugamos mal. Entonces jugamos un mal primer tiempo, jugamos bien 25 minutos, después caímos. Entonces es prácticamente lo mismo que uno vio. Sin embargo, con un director técnico que tenía un lenguaje, por ejemplo, como Soso, que era muy riquísimo, de lo cual yo, obviamente, a mí me gustaba ese estilo, ese lenguaje, pero que no todos, ¿no es cierto?, iban a poder captar lo que él quería transmitir, lo que iba a decir. Porque esto es lo mismo cuando uno se dedica a leer libros, por ejemplo. De repente usted cuando lee libros siempre se va a encontrar con expresiones que a lo mejor a usted lo van a dejar out, lo van a dejar colgado. Pero ¿cuál es la misión de uno? En aquel entonces uno tenía que recurrir al Sopena, que eran los diccionarios Aristo, Sopena. Entonces, ahora no. Ahora basta usted que vaya a Google o Google. Ahora estos cabros lo hacen con el celular. ¿Me entiende? Entonces, ahí usted, a ver, ¿qué dijo cuando dijo estipendio? A ver, ¿qué quiso decir con eso, estipendio? Entonces uno va, recorre, en 3 tiempos sabe lo que... Antes no, había que buscar, ¿no es cierto?, por el abecedario, ya, listo. Y costaba un poco más. Pero
así uno se va enriqueciendo, ¿verdad? con el vocabulario. Por eso a mí en ese aspecto me gustaba Soso. Coincido. ¿Ah? A mí me gustaba Soso, pero para el común de la gente, para el aficionado, Para el futbolista en este caso. claro, obviamente no le iban a entender, porque no todos tenemos esa preocupación de buscar, ¿no es cierto?, y aprender conceptos de lo que dice, ¿no es cierto?, de lo que no se enseña, en este caso la RAE. Mire, ¿y usted, Diego, recurría a la Encarta para saber qué pasaba con Soso? No, perdón, coincido plenamente en lo que dice Gaby, en que cuando uno lee el libro, bueno, de per se ya el lenguaje empieza a enriquecerse. Entonces también uno comienza a empaparse de nuevos conceptos y también esto es como una plantita que se empieza a regar y empieza a crecer, entonces siempre uno necesita más. Coincido también en la parte que Soso, haciendo el hincapié puntualmente ahí, tenía un lenguaje muy muy bello, muy embellecido, que quizás en partes hasta era una hipérbole, una exageración de lo que él quería ¿Está metiendo plasmar. concepto usted, Diego? Y te meto de todo. Pero me parece que Pablo de Múner, claro, logra plasmar un poquito más cercano el tacto que tiene para él, para con el equipo, que es muy parecido a lo que uno piensa del equipo. ¿Dónde choco yo? Y creo que ha sido mi opinión durante gran parte de esta primera rueda, en que no ha encontrado también solución a lo que él mismo retrata luego de cada partido. Porque Detecta el problema, pero no... eso, detecta el problema, pero yo el siguiente partido veo lo mismo, o quizás si se arregla el problema, dura muy poco ese arreglo. Esto traspasándolo a lo práctico, a la cancha, O'Higgins es un equipo que ha tenido un funcionamiento por pedazos de los partidos muy bueno. Hay partidos que realmente sorprende el funcionamiento del equipo, pero dura 15 minutos. Como pasó contra Palestino, creo yo. Y los otros 60 minutos son de un equipo muy diluido, de un equipo que no se hablan dentro de la cancha, donde el técnico mismo, yo lo he visto muchas veces, decían, no juegan al pelotazo, con Audax pasó puntualmente, llegó el gol afortunadamente, el empata 2 de Diego González, pero O'Higgins, Audax ya le habían expulsado 2 jugadores, Sí. y O'Higgins está al puro pelotazo, o sea, era lo que hablábamos antes, presión o ansiedad. Era más ansiedad, del hecho de verse, digamos, en esta ventaja numérica y de decir, bueno, tengo que ganar este partido. Claro, pero para primero ganar el partido había que empatarlo, y para empatarlo había que crear situaciones de gol. Entonces, tirando al puro pelotazo no funciona, y el técnico también marcaba esas cosas, y ahí es donde está el punto que tú dijiste, Nicolás, que le pasaba a Soso, y que también creo que le ha pasado a Pablo de Múner. ¿Cuánto han entendido los jugadores a lo que quiere hacer Pablo de Múner dentro de la cancha? Porque es muy disparo el rendimiento, ya los números están más que dichos, y el juego también se ha demostrado lo que ha sido de visita de local. 2 equipos totalmente distintos y también una disposición totalmente distinta. Los jugadores de visita, lamentablemente, lo digo para la gente que va acá al estadio, fuera de Rancagua, creo que han tenido mucha más felicidad, han estado mucho más tranquilos que jugando acá en Rancagua. Ahora, a mí en lo particular me hubiese gustado, por ejemplo, de que el técnico pudiera disponer en todos los partidos de todos sus jugadores, porque si uno revisa el parte médico, si uno revisa, ¿no es cierto?, desde el comienzo del campeonato comenzamos a tener inconvenientes, problemas con jugadores lesionados. Entonces siempre tenemos 3, 4, siempre jugadores que uno creía que eran importantísimos, que podían aportar mucho, enriquecer futbolísticamente esta plantilla. Uno pensaba que teniendo todos esos jugadores en condiciones, a lo mejor podríamos tener, ¿no es cierto?, mejores resultados. Pero uno ve, por ejemplo, que en un momento se lesionó Thaler, se lesionó Juan Fuentes, se lesiona, por ejemplo, Antonio Díaz, se lesiona el Tuco Hernández, se lesiona Castro. Entonces tenemos Arancibia también. Entonces que han pasado más, ¿no es cierto? Pero Gaby, ahí ¿a quién uno le puede representar esta responsabilidad? Porque claro, es que igual es algo normal, o sea, es algo que pasa en todos los equipos. Es que yo no creo que sea tan normal, Nicolás, porque uno de repente lo pasa por alto y uno dice, bueno, la mala fortuna de O'Higgins en esta primera rueda.
Porque, claro, 3 fechas transcurridas del campeonato y ya teníamos 5 lesionados. Sí, claro, 5 lesionados. Eso es lo que no es normal. A lo que voy es que... Pero ¿hasta qué punto uno le puede decir también a este análisis, pucha, igual tuvimos mala suerte con los lesionados? Porque durante 15 fechas fue un patrón bien repetitivo el tema de las lesiones. O sea, es algo yo creo que también tiene que hacer hincapié en esta especie de mea culpa para comenzar en la otra rueda del origen de estas lesiones y cómo tratar también en términos preventivos una lesión. Estamos entrenando bien, los jugadores están teniendo el llamativo y importantísimo trabajo silencioso. Son varias aristas, creo que van configurando también este escenario donde no es solamente, creo yo, mala suerte. O sea, en su minuto sí. también Belmar estuvo. Belmar también un desgarro. ¿Me entiendes? Entonces no ha podido O'Higgins, ¿verdad?, contar con una plantilla que le dé, ¿no es cierto?, al técnico la tranquilidad de decir, bueno, tengo 22 jugadores para convocar 18, tengo 25 jugadores para convocar 18. ¿Ah? Ahora no, prácticamente a ver a quién llevo para cumplir, Claro. para suplir esta plaza. Si uno, por ejemplo, analiza y entra a detallar lo que fue el partido con Palestino, por ejemplo, no había ningún jugador que fuera defensa que uno que conozca como defensa, que estaba de verdad en el banco suplente. Estaba el arquero, los demás eran mediocampistas y habían 2 atacantes. Entonces, porque uno también en eso tiene que ser un poco analítico, ¿ah? Ver, porque ¿qué es lo que hablamos a comienzo de? Llevaba un defensa, un mediocampista y llevaba 3 o 4 delanteros. Y uno decía, ¿por qué este desequilibrio que tenía O'Higgins? Y resulta que después llegó un momento en que ni siquiera tenía para llevar el defensa al banco suplente. Entonces, ahí también creo que hay que también no dejar de lado, ¿no es cierto?, y de vista, ¿verdad?, esta situación. Porque para analizar también uno tiene que ser consecuente, o sea, decir, a ver, O'Higgins contó en su momento con todos los jugadores, no, a veces el técnico, así, ¿verdad?, a la marcha o en la marcha tenía que conformar el equipo, ¿no es cierto?, para jugar el fin de semana o cuando el turno se lo indicaba. Entonces, con todo eso tuvo que lidiar Pablo de Múnich, ¿no es cierto?, para conseguir, ¿no es cierto?, este 9º lugar al término de la primera rueda. Perfecto. No, y ejemplo gráfico de esto, Brian Torrealba. Brian Torrealba, uno de El los ejemplo tantos gráfico. casos. Nos vamos a un alto y ya estamos de vuelta con más Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:34 minutos acá en Voz Deportiva. Seguimos haciendo magia, pero la queremos seguir haciendo junto a usted. Es por eso que los dejamos a todos ustedes, nuestros queridos auditores, invitados a comentarnos, a unirse al panel de forma virtual, escribiéndonos a nuestro WhatsApp. Y anote bien, más 569 52 10 32 13. Repito, más 569 52 10 32 13. Ese es el WhatsApp de Voz Deportiva. 52 dijo primero. Sí, 52 Ya. 10 32 32 ya. 13. Mire, Repítelo. es don Gaby. fácil, ¿ah? Bingo. Por ejemplo, me voy a acordar de cuando empezó a pololear mi papá, el 52. El 52. ¿ya? Claro. Ya, después venía el 10, que el 10 anterior a que yo naciera. Ya. ¿Ah? Después viene el 32, Sí. que el año anterior al de Cristo. ¿Ah? Y el 13 salió campeón el Capo. El 13 salió campeón O'Higgins. ¿Usted hace lo mismo cuando recuerda los roots de la gente? Don Gaby, ¿no? No, Tiene sus métodos. Tengo otra técnica. ya la vamos a conocer. Bueno, ahí entonces lo repetimos por última vez. A ver, Diego, ¿usted me lo podría repetir, por favor? Sí, por supuesto, claro, cómo no. El más 569 52 10 32 13, el número de Voz Deportiva. Ya tenemos un mensaje en la casilla de mensajes. Así es. Y es de nuestro amigo O'Higgins Total, Bastián Navarro, que Perfecto. nos complementa con una información que estábamos conversando recién en esto, bueno, del armado, un poquito del plantel. Y también nos recuerda a la vez que Pablo de Múnich en conferencia nombró también que a él no le gustaba llevar muchos defensas.
Bastián que tuvo paso acá en Voto Partida. Sí. Dejó huella. Está teniendo, ojo con eso. Presente continuo. Presente continuo, está teniendo. Puede seguir dejando huella. Bastián Navarro. Bastián Navarro. Sí, un muy buen muchacho. La verdad es que hay muy buenos muchachos que están, ¿no es cierto? Es un buen factor en esta ocasión. La nueva escuela. Emergiendo, ¿verdad?, en las comunicaciones. Hay Sí. otro muchacho de apellido. ¿Cómo es? Nova. Tomás Nova. Tomás Nova. Audiovisual. Audiovisual. También de También O'Higgins. muy buen muchacho. Por ejemplo, hay otro que se llama Diego Reyes. También. Muy buen Saludos, chico. entonces. Todos los valores emergentes. Un muchacho que le ha costado mucho, ¿verdad? Abrirse paso. Le ha costado mucho, ¿verdad? Ha tenido una infancia un poco complicada, o sea, me comentaba, y que le ha costado mucho, pero ahora está ya a punto de convertirse en un profesional más. Mandamos un saludo a todos los valores emergentes. Sí. Oiga, también espacio. hay un cabro Mauro García. Mauro García. Sí. Mire, interesante los nombres que nos está extendiendo aquí, don El Gabriel. abanico. El abanico. Claro, no, y Lucas Valenzuela también. El recambio. O Lucas. Sí, un crack. Amigo de Nicolás. Sí. Vecino. Saludos a Lucas, que ahí también Oiga, hemos compartido más de una ocasión. ¿Sabe quién ayer nos saludaba también? Era el señor de los ascensos, estaba en Nicaragua. ¿Dónde está? Don Henry Barrientos. Henry Barrientos. El Henry señor Henry. de los ascensos. Claro, y no lo alcancé a registrar para haberlo saludado. Lo iba a hacer, pero uno siempre se olvida. Auditor de Voto Partida. Cuando uno llega a la casa, por ejemplo, dice, Amigo personal de Juan Andrés. Amigo personal de Juan Andrés, que también le mandamos un saludo ahí al Bulldozer. Así que, ahí mira. Oye, estamos- mira cómo salen al tintero todo. Sí, Pero está bien, eso habla de que hay mucho aprecio sí. por todo lo que ha pasado y por cada una de estas personas a las cuales estamos nombrando, que les mandamos, de hecho, sea de paso, un enorme afecto y gran saludo. Así es. Diego, por favor, ahora con el comentario. No, que eso que era que el señor Pablo de Moner había dicho en una conferencia que a él no le gustaba llevar ok. tantos defensas. Ahora, claro, lo que explicaba Gabigol acá era el punto en que la conformación misma del plantel le ha impedido, y por el tema lesiones también, a O'Higgins tener una banca, digamos, que le presente alternativas en todos los puestos. Es que a eso quería ir yo de Por ejemplo, con Unión Española, recordémoslo, se terminó jugando sin delantero. Sí, de Al hecho, contrario de no tener defensa. ¿consideran que este es un equipo corto, ya sea en calidad o en nombres? Porque, a ver, que hayan jugadores lesionados durante el transcurso del campeonato puede parecer quizás normal para un equipo e ir encontrando alternativas. Ahora, quizás lo normal deje de ser normal en la cantidad que se presenten estos. Por ejemplo, estábamos hablando en el partido contra Everton que habían 6 jugadores en el parte médico y varios de ellos eran titulares. De ahí deja de ser normal, propiamente tal. Pero, yendo a la pregunta, ¿considera usted, Gabriel, que este equipo desde un principio, independiente de los refuerzos que llegaran, ya era corto? Sí, porque también dentro de lo que son las políticas del club, lo que son las políticas institucionales, está también dar paso a su cantera. Y en ese aspecto creo que O'Higgins ha destacado, porque, por ejemplo, el otro día, en el partido que gana Palestino, parte con un 70% de jugadores de campo formados en casa. De los 10 jugadores, ¿no es cierto?, que jugaron, ¿no es cierto?, jugadores de campo, era el medio campo que no era de casa. Que era el Tuco Hernández, era Marín y era Moya. Camilo Moya. Los tres eso conformaron, ¿no es cierto?, ese 30% restante. Los demás, los 2 delanteros eran de casa y los 5 defensas eran de casa. Sí. Entonces creo que ahí también hay un punto que no hay que dejarlo, no hay que obviarlo, no hay que dejarlo pasar, porque ahí también se está cumpliendo con lo que pretende también la institución, porque seguramente a De Munner, cuando le hablaron de este proyecto de venir a O'Higgins, le dijeron, no, aquí nosotros tenemos que proyectar y darle paso, ¿no es cierto?, a lo que son nuestras canteras. Entonces también ahí en ese aspecto el técnico está cumpliendo con lo que le han pedido, con lo que le han exigido, ¿verdad?, desde el seno de la institución. Porque está bien que tenga un 40%, que ya es bueno. Un 40% de jugadores de casa ya es bueno. Si tiene un 70%, creo que estamos prácticamente rayando ya lo óptimo. Sí. No, y esto también sumarle a ir más allá digamos, del solo hecho del número, evidente.
del 70% de jugadores formados en casa, creo que también lo valorable es que estos jugadores se desempeñan a un buen nivel. Uh-huh. Porque claro, podría ser muy fácil para cualquiera, digamos, que quiere lograr ese hito, poner a... O sea, más allá de cumplir el reglamento. Claro, poner a 8 juveniles. Yo creo que ahí cualquier técnico lo podría hacer. Pero que esos jugadores, digamos, tengan una potestad dentro de la cancha, un lugar, un sitial ahí ganado, creo que lo hace ser mucho más valorable y es lo que le da un poquito la carne a esto, el relleno al dato duro solamente, porque muchos lo han intentado, ¿no? Muchos técnicos anteriores a Pablo de Múner han intentado meter a jugadores, hay jugadores que en un momento fueron juveniles que se han ido, pero creo que en este momento, en este pasar de O'Higgins, sí es, de repente cuesta valorarlo, cuesta detenerse un poquito y reconocer lo que se ha formado, y creo que es un punto bastante interesante. Ahora, tu pregunta, Nicolás, quiero también meterme en eso porque yo no sé si O'Higgins importe mucho que sea un equipo corto, porque uno ve equipos cortos a lo largo del fútbol mundial. O'Higgins no es el único equipo que recortó presupuesto, que contrató menos, no es el único, y hay equipos cortos que efectivamente juegan muy bien. El punto es, y a mi parecer, es que O'Higgins es un equipo desbalanceado, porque por ejemplo, para dar un dato, O'Higgins donde más tiene jugadores en el medio campo, es un dato. Uh-huh. Y en el área, digamos, que menos fútbol está generando en el medio campo. Pero si uno se limita, discúlpame, Diego, de la gente, por supuesto. si uno se limita, por ejemplo, porque antes como que los números le daban la ubicación en la cancha. Los 7 eran los punteros derechos, los 11 eran los punteros izquierdos, los 9 eran los centrodelanteros. Los wing, para los más... Claro. más Pero ¿a dónde yo me quiero enfocar? Porque prácticamente para muchos la delantera se conforma con 2 wings, como usted lo define, y el delantero. Pero resulta que también O'Higgins, en la posición de centro delantero, ahí tiene 4. Tiene 4. Entonces, lo que a lo mejor escasea teniendo como wing, tiene como puntero o como extremo, porque también las 3 acepciones son aceptadas por la RAE. ¿Me entiende? Entonces, a lo mejor lo que carece en esa posición no lo tiene como centro delantero. Pero para que funcionen esos centros delanteros, tiene que tener wings, que son precisamente lo que está faltando. Y yo creo que ahí está el talón de Aquiles de O'Higgins, porque no ha tenido, ¿verdad? Para esos, para los Donoso, para los Castillo, para los Moreira, para los Belmar, que tengan, ¿no es cierto?, alguien que los asista, que le dé un pase gol, que le dé lo que hacíamos antes, un pase gol o un mano a mano con el arquero. Entonces no lo ha tenido desde los extremos con centros, ni lo ha tenido con sus asistentes, ya sea el entreala, el enganche, para que en una posición, por ejemplo, lo dejen un mano a mano con el portero. Yo creo que ahí es donde creo que hay que hincar el diente y donde tenemos que trabajar, o donde tienen que trabajar, ¿verdad?, para que esa producción ofensiva, que ha sido, sin ser mala, no es buena, ahí es donde yo creo que tenemos que apuntar, porque creo que ofensivamente el equipo ha funcionado. La cantidad de goles que recibió en esta primera rueda creo que debe estar dentro de lo normal. Uh-huh. Donde estamos un poco al debe, pese a que no estamos, ¿no es cierto?, como el año pasado, que estamos el año pasado O'Higgins tenía 9 parece en cuanto a goles, ahora tiene un más 2. 16 goles en contra y 18 a favor. Claro, ahora tiene un más 2. Sin embargo, el año pasado estábamos Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, la misma cantidad de goles. Teníamos 15 y 15. Una cosa así. Mira. Pero bueno, de hecho, claro, aquí tenemos la estadística también. En Voz Deportiva, todas estas estadísticas usted las puede encontrar en la página de Instagram de Voz Deportiva y también en Facebook. Estamos en varias plataformas. Mire, por ejemplo, el señor Soso, el 2022, finalizada la primera rueda, tuvo menos 2 en diferencia de goles. Entre Dalcio Giovanoli y Miguel Ramírez, el 2021, tuvo menos 7. Uy. Uf. Con Patricio Graf y Dalcio Giovanoli en 2020, claro que aquí tendremos que excluir un poco a Dalcio porque asumió los últimos 2 partidos de la primera rueda, menos 11. Fíjense, menos 11 goles en la diferencia en este caso. Ahí nos comimos una goleada con Coquimbo, 4-1 acá. Comimos varias.
y un par más. Y un par más. Con Marco Antonio Figueroa, -1. Marco Antonio Figueroa que se hacía muchos goles, pero se recibían también muchos más. Y con Milito, el 2018, +2. Ese es el recuento entonces. Es que, bueno, esto igual ha sido una tónica, digamos, de varios clubes del fútbol chileno que se han comido goleadas. Y de hecho, sin ir más lejos, este campeonato Colo-Colo se comió una goleada 5-1 con O'Higgins. Pero a mí el punto de inflexión de mi vida con O'Higgins, o por lo menos de este presente, luego de salir campeón del 2013, fue ese partido que perdimos 6-3 con Antofagasta, acá en Rancagua. Yo nunca había visto, primero que todo, que nos metieran 6 goles en Rancagua. 5 en el primer tiempo. 5 en el primer tiempo, y fue para mí como una desazón, y fue como el punto para mí ese día O'Higgins empezó a disminuir, poco a poco, y también se abrió esa puerta. No, yo creo que cuando disminuyó, o sea, sí, eso fue en el 2019, Diego. Antes te recuerdo que estaba la Riera. Sí, pero la Riera tampoco nos comimos nunca nos comimos 6 de local, o 5 o 4. Sí, pero se comió como 6 derrotas seguidas. Sí, pero es distinto perder 1-0, 6 partidos, a que en un partido cuando perdimos con la Chile 8-1 ya fue un partido y se tomó como un accidente. Pero en el caso de local creo que penetra de otra manera, y en ese momento se abrió una puerta como al irrespeto de los clubes que venían a jugar acá, y también ha sido un papel que O'Higgins no se ha podido sacar. Sí, al final esto es una identidad que está demostrando el club a lo largo de los años. Por eso no nos asombra tanto de que los patrones se repitan, hay una racha de tantos partidos sin ganar por campeonato, los equipos no se están conformando bien. Hay que ser honestos también con eso. El campeonato pasado llegó Fraquia, o hace 2 años. Hace mucho años. Era un jugador de Ovalle que no conocía a nadie, que en cancha, de verdad, uno no se explicaba cómo llegó a la primera división. Entonces, van sumando esos patrones, y tiene que ver mucho con lo que decía Gaby también, que es la conducción que quieren tener en el club. Porque acá no hay, perdón, para terminar con esto, desde el principio de este año, el año pasado por lo menos se habló de lo que se quería lograr, que era la clasificación a la Copa Internacional. Yo creo que también por eso uno quizás fue más duro cuando termina la primera rueda con Mariano Soso, que a pesar de estar en la posición séptima, el equipo no jugaba tan bien como para estar ahí, entonces era como cuestión de tiempo para que bajara. Y ahora, como no hay ninguna directriz, porque no sabemos lo que quiere la institución, menos el técnico, que al final termina siendo como un vocero de los mandamases del club, uno queda solamente con esta suerte de consuelo de que se está tratando de hacer lo mejor posible, pero cuando uno lo lleva a la práctica, eso quiere decir, o para mí es un camuflado de no queremos descender. Eso es lo que buscamos. No queremos descender, y mientras estemos fuera de ese parámetro de descenso, está todo entre comillas bien. O sea, la tarea se está haciendo. Y yo creo que ahí también es esa mentalidad, y por eso lo digo así, que se va repitiendo, en donde ya nos hemos también acostumbrado un poquito a esto. Entonces, yo no lo veo como algo malo, porque también uno tiene que ser realista, y yo tampoco le puedo exigir a este equipo salir campeón temporada a temporada, porque yo veo que las cosas no se hacen en esa dirección. Pero tampoco me puedo quedar, digamos, tranquilo, de brazos cruzados, sabiendo de que en un momento hablábamos del monasterio, hablábamos de, bueno, la barra siempre ha sido una muy buena barra acá, el estadio nuevo, sueldo al día, pagan bien, todo, pero ese relato ya muere, ese relato ya no existe. Porque, primero que todo, el monasterio no es de los O'Higgins. Segundo, ¿qué sacamos con ser un club tan ordenado y tan modelo para afuera, si adentro está la escoba? Y no lo digo de manera exagerada, puede que obviamente no somos una institución que está quebrada ni que esté, digamos, todo roto, no, por supuesto que no, pero sí hay temas que a uno le genera una disyuntiva tal de que a mí se me cae el relato de que O'Higgins es un club modelo hacia afuera, y acá entre nosotros sabemos lo que pasa dentro del club, sabemos que hay un hermetismo a lo largo de los últimos años que se nota. De hecho, hasta la pandemia en ese caso cayó como anillo al dedo, porque las restricciones también favorecían este hermetismo. Entonces creo que sin quererlo también mucha gente se ha ido acostumbrando y acomodando a este relato de O'Higgins hoy como club. Pero fíjate, Diego, la gente que para mí la pandemia a O'Higgins le significó una sangría económica. No, totalmente de acuerdo. Porque O'Higgins, por ejemplo,
priorizó sus objetivos en el plantel de honor. Entonces los mantuvo a todos. Claro que eso también le significó a la gente de las cadetes, los que trabajaban en cadetes, ¿no es cierto?, entrar en una especie de ser ellos quien tenían que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, prestarse para ese salvataje que le estaban haciendo al primer equipo. Entonces, claro, eso, y creo que de eso le ha costado a O'Higgins poder reponerse, recuperarse, porque para nadie es un misterio que O'Higgins siempre, cada año, tiene ejercicios en la parte contable, la parte auditable, tiene números negativos. Entonces, y que se ha ido acrecentando, y creo que eso pasó con el plantel del 2022, porque ese plantel del 2022 era caro, partiendo por el cuerpo técnico, porque ahí no solo queremos enfocarnos en el sueldo del director técnico, porque aquí hay un sueldo para el cuerpo técnico. Claro. Cuando ellos negocian como cuerpo técnico, entonces, y traen 4 o 5 elementos, ¿no es cierto?, que conforman ese cuerpo técnico, y que O'Higgins de una u otra manera rebajaba un poco ese petitorio cuando le decía, pero nosotros tenemos acá un preparador de arquero. Y el otro día, escuchando, por ejemplo, al portero el Nacho González, él agradecía el presente que hoy tiene en el campeonato, en la competencia, al trabajo que tuvo, por ejemplo, con Robinson Puebla, y que ahora, ¿no es cierto?, con este nuevo preparador físico Marcelo Rocha también lo estaba consiguiendo. Entonces, él es un hombre de gratitud. Entonces, aquí voy con esto yo, de que O'Higgins, obviamente, para este año tuvo que reducir, ¿verdad?, ese presupuesto oneroso, gigante, grande que tenía el año pasado, y para ello tuvo que desprenderse de figuras importantísimas que conformaban prácticamente la columna vertebral de ese plantel. Tuvo que partir Barceló, tuvo que partir, ¿no es cierto?, Lodico, Grillo y el portero. Entonces esa es la columna, ¿no es cierto?, que tenía O'Higgins y que tuvo que desprenderse. Entonces, ¿para qué? Para traer técnicos, ¿no es cierto?, que no estaban a lo mejor en su minuto en el panorama de O'Higgins, pero alguien apareció, ¿no es cierto?, fantasmalmente y dijo, no, aquí tenemos el director técnico, y ese director técnico va a hallar consigo que también lleve algunos otros jugadores, como el caso, por ejemplo, de Larralde, y a lo mejor le bajaron la temperatura económica a O'Higgins, y es eso es que lo que ahora se está apostando, ¿verdad?, a conseguir resultados con esta gente, ¿no es cierto?, que se ha incorporado para la temporada 2023. Y a propósito que ya nos estamos metiendo en este tema de fichajes, de armado del equipo, yo te quería preguntar, a lo largo por lo menos de estas últimas 3 temporadas, ¿cómo has visto tú, no el armado en sí del equipo, sino el tema de cómo se ha tratado la incorporación de ciertos jugadores en términos de la búsqueda, de lo que ha seleccionado, de lo que ha elegido O'Higgins? ¿Crees tú que O'Higgins ha escogido bien últimamente, haciendo, digamos, un balance más o menos general, sin irnos a algo en particular, pero te parece que la gestión en ese sentido ha sido óptima o ha dejado que desear también, y esto está visto con los resultados año a año también? Pero hablar del que ha dejado de desear a lo mejor es un concepto, una palabra muy fuerte, claro, pero O'Higgins yo creo que en la medida de la plata que tiene, es como como, ¿no es cierto?, como una familia en su casa. Tiene que primero ver cuáles son sus ingresos mensuales para planificar, ¿no es cierto?, los 30, 31 días del mes. ¿Entiendes? Entonces tiene que decir, yo no me puedo, por ejemplo, darme un lujo de todos los días tener este postre, por ejemplo, torta helada, por decirle. A lo mejor en un minuto vamos a tener que recurrir a la fruta, a lo mejor matizarla con lechecita condensada, con un cafecito yogur, quizás. ¿me entiendes? Entonces, y me imagino que las instituciones también tienen que manejarse. Y también la institución tiene que manejarse también para los imprevistos. Porque las instituciones no solamente es pagar el sueldo mensual, pagarle a sus funcionarios, pagarle a sus jugadores, pagarle a su gente, sino que también tiene compromisos de traslado, tiene que pagar a los empresarios microbuseros, los encargados de los buses, a los hoteles. Y usted sabe que en esta actividad, en esta profesión, no se va a cualquier hotel. No, por supuesto que no. Nada está al azar.
Entonces, claro, de repente hay lesiones de jugadores que la institución tiene que hacerse cargo, ¿verdad? Como en toda actividad laboral. Entonces, de ahí se van surgiendo, se va creando un pozo, ¿verdad? Que se va agigantando a la medida, ¿no es cierto?, que el club esté gastando más de lo que está recibiendo. Entonces, es por eso que a veces tiene que rascarse con sus propias uñas, como decimos en el campo, puesto de que no siempre, ¿verdad?, se cuenta con los recursos, por ejemplo, lo que tienen las instituciones grandes, para contratar a buenos jugadores, porque ¿cuál es la ventaja que tienen esos clubes grandes? Que van, ¿no es cierto?, y se fijan a ver qué jugador está destacando en este equipo, qué jugador está destacando otro, y vamos... Lo que es el famoso scouting. Claro, entonces vamos y se los levantan a los clubes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los clubes habitualmente? Y no solamente pasa en Chile, pasa en todas partes. Los clubes grandes van y sacan, despotencian a los clubes chicos para ellos, ¿no es cierto?, agigantarse, ¿no es cierto?, en cuanto y a enriquecerse en cuanto a las plantillas, a los planteles. Perfecto. Muchachos, también, ojo, aprovechando... ¿Está acá usted? ¿A qué se debe esta falta de respeto, Titán? Fuera. Este lapso que nos queda de programa, que se nos viene ya, bueno, se nos viene un decir porque todavía falta, hasta un mes, lo que es la Copa Chile. La reanudación en este caso con los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile, que todavía es un formato que genera algunas dudas. Uno dice, ya, se pasa a la semifinal, después la final, ¿qué pasa con el que gana la final? ¿Contra quién se enfrenta? Yo diría que varias dudas. Sí, varias dudas. Sí. Pero bueno, recordar entonces que O'Higgins y Deportes Rengo son los únicos cuadros de la región que se mantienen, en este caso, en la Copa Chile. Se va a retomar este torneo el fin de semana del 24 y 25 de junio. ¿Ok? Uno de esos 2 días va a jugar O'Higgins. ¿Cancha? Partido único, cancha, se está viendo entre 2 estadios, o el Santa Laura o el Elías Figueroa Brander, o sea, o en Santiago o en Valparaíso. Algunos dicen, ¿por qué no el Teniente? Bueno, hay que recordar el formato que a partir de los cuartos de final en adelante, el equipo que tenga mejor ranking histórico de la Copa Chile, el que esté mejor posicionado, va a ser local. Con un partido único. En cancha neutra. No. ¿No? El no hace local. Ya solamente que la Universidad de Chile, el problema que ha tenido siempre. Claro. En este caso la Universidad de Chile, como está mejor rankeada que O'Higgins en esta clasificación de Copa Chile, es local y por eso se está viendo si es en Santa Laura o va a ser en el Elías Figueroa, donde van a ser locales. Bueno, y en el caso de Rengo, por dar una mención entonces, que se va a enfrentar contra Audax Italiano. O'Higgins está rankeado en el 14º puesto de este ranking y Rengo en el 48, o sea, va a ser visita también ante Audax Italiano en este caso. Así que de esta manera se van a dar esta llave de cuartos posterior a la fecha FIFA, ¿okay? Donde la selección chilena va a jugar ante República Dominicana, ante Cuba y ante Bolivia. Una pregunta para dejar en el aire. ¿Veremos caras nuevas en O'Higgins para ese partido? ¿Cuáles son los nominados, Diego, en este caso? ¿Veremos caras nuevas? No, digo yo. ¿Usted se espera ver algún Mira, yo ayer algún lo comentaba con Gaby antes de iniciar este programa y estuve viendo un ratito el Santiago Wanderers Barnechea. Ya. Específicamente vi a Matías Plaza. ¿Le gustó? Sin comentarios. No me pareció nada. Bueno, yo también hice lo propio con Santa Cruz, con... ¿San Marcos? Con San Marcos. Porque, que ganó Santa Cruz, sí. ¿Byron? Claro, quería ver a... Byron Monroy. Claro. ¿Y qué tal? Sin comentarios. No, yo, o sea, buen jugador, pero no sé, no vi el compacto del video que subirían a YouTube. Esa es la cosa. Ya. Ahora, volviendo a este tema de la Copa Chile, yo creo que de cara a este duelo, a este partido, O'Higgins tiene mucho que ganar y poco que perder. Perfecto. Y con eso finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Titán. Un comentario breve, 5 segundos. Para usted, ¿no? Sí. Porque somos Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Así es. Muchas gracias y nos reencontramos mañana nuevamente. Chao, chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.